Como una decisión que va demasiado lejos, calificó la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, el proyecto que permitiría que puedan votar los imputados que están privados de libertad y también los condenados a penas inferiores a 3 años. Bueno, resulta que la banderada oficialista dijo que preferiría que se llevaran las urnas a los hospitales, donde dijo probablemente hay muchas víctimas de la delincuencia, y la polémica partió por la decisión del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que determinó que el Servicio Electoral y Gendarmería deben disponer entonces de los elementos necesarios para que los imputados en prisión preventiva no acusados puedan en definitiva sufragar en las elecciones del 17 de noviembre. Queremos ahondar más en este tema y para eso nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, y también el diputado de la UDI, Giovanni Calderón, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. A ver, en el caso, apartamos con el diputado, ¿usted está en contra, el diputado Giovanni Calderón, de esta iniciativa o no? No, yo no puedo estar en contra ni a favor. Yo creo que acá se ha producido una polémica un poco absurda y ¿por qué absurda? Y sin sentido, porque la verdad es que no es que se le esté dando derechos a los presidiarios. No está tan claro, porque yo he escuchado a personeros hablar de que se les está concediendo un derecho que no tienen. La verdad es que el artículo 29 del Código Penal es súper claro. Las personas, las penas aflictivas, es decir, presidio menor y todas las penas menores en su grado máximo hacia arriba, llevan accesoriamente la pena de inhabilitación de derechos políticos. Pero las personas que están condenadas a penas inferiores o que están privadas de libertad como imputados, es decir, no han sido condenados y un proceso penal pendiente, no están privadas de sus derechos políticos. No, si tenemos claro, diputado, que se trata de permitir en el hecho el ejercicio de un derecho preexistente. Entendemos que nadie le está dando derecho, así sea probablemente por, no sé si ignorancia o también una manera de confundir esto de darle derecho a los malos, por así decirlo. Pero igualmente desde su sector, por lo pronto la banderada de Evelyn Matei ha dicho no estar de acuerdo con, insisto, la implementación de la posibilidad de que se ejerza el derecho. Claro. Bueno, mira, ahí claramente lo que aquí hay es un fallo judicial. O sea, si hay un exceso de alguien, es de parte de los juzgados de garantía que están pidiendo la implementación de una medida que desde mi punto de vista no tiene mayor relevancia para el efecto de combate contra la delincuencia. Da un poco lo mismo. Estamos hablando de derechos ciudadanos más que combate a la delincuencia. Es que a eso me refiero. O sea, cuando se genera esta polémica, se genera en relación a cómo ponemos en la balanza los derechos de los delincuentes con los derechos de la víctima. ¿Por qué delincuente, diputado, si es que el principio de inocencia indica que usted no es delincuente? Es decir, no comete delito hasta que haya una sentencia ejecutorial. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, cuando también se trata de personas condenadas, recordemos que hay dos categorías, las personas que están imputadas y que no han sido condenadas, y personas condenadas. Eso sí son delincuentes. O sea, las cosas hay que darle su nomenclatura adecuada, digamos. Ahora, el tema se ha planteado en esos términos, por eso digo que me parece una polémica absurda, porque no existe esa tal polémica, y esto no incide en nada en una mejor o peor combate contra la delincuencia, digamos, ni poner más énfasis en los derechos de los delincuentes que en los derechos de las víctimas. A mí me parece que hay otro tipo de medidas que son mucho más relevantes para efecto de hacer más efectivo este combate, y por otra parte, para darle realmente más derechos a las víctimas, que es lo que yo creo donde está el gran déficit hoy día del Estado. Diputado Rincón, pero más allá de que si tiene algún objeto de prevención especial o general, entiendo yo que desde su sector los que están de acuerdo con esto, o si usted está de acuerdo con esto, es porque tiene que ver con simplemente garantizar derechos constitucionales, no tanto como una medida de mejorar la delincuencia, como dice el diputado Calderón. A ver, es que un proyecto de esta naturaleza o un tema como este no puede relacionarse bajo ningún respecto con medidas que digan relación con el tema de la delincuencia. Aquí estamos hablando de derechos que están en la Constitución y en el ordenamiento jurídico nacional, y los derechos existen y no se cuestionan. Pues si usted empieza a cuestionar los derechos, yo no sé en qué mundo estamos. No, nadie los ha cuestionado. Lo que pasa es que como en la práctica no se puede llevar a cabo, habría que... Pero por eso le digo, porque mi propio colega señala con toda claridad, ambos somos abogados, que cuando no hay pena aflictiva, evidentemente no hay conculcación de derechos ciudadanos alguno. El punto está en si esos derechos ciudadanos se van a respetar, se van a hacer valer o no se van a hacer valer. Si un juez de la República, aplicando además acertadamente la ley, porque lo que ha dicho mi colega es acertado, no tienen privación alguna para poder votar, da o imparte una instrucción para que eso se materialice, bueno, las sentencias judiciales y las resoluciones judiciales no se cuestionan además, menos cuando están en el ámbito de lo correcto. Mire, aquí a quien tendría usted que tener discutiendo este tema es a la ministra de Justicia, que parece que está haciendo este anuncio de un proyecto de ley, y a aquel o aquellas que estén cuestionando el tema. Nosotros tenemos sumamente claro que los derechos no están conculcados,
ni siquiera en el caso de alguien que esté condenado, que esté con sentencia, pero que además sea inferior a 3 años y un día. Pero Evelyn Matei señalaba, y lo llevó, por ejemplo, preferimos poner los esfuerzos en llevar urnas a los hospitales, por ejemplo, más que a las cárceles. ¿Usted comparte ese tipo de declaraciones pensando en que aquí hay derechos ciudadanos que tienen que ser respetados o debiesen ser respetados? O sea, si usted me pregunta qué es lo que prefiero yo, dado que entiendo ha sido la ministra de Justicia la que ha hecho este anuncio, es que se preocupe más del tema de los niños que están separados de sus madres. Lo hemos conversado aquí en este mismo programa. Acuérdense que anunció que a fines de agosto iban a existir en Chile 50 expertos que iban a recorrer los centros de menores. Estamos terminando agosto y no hay ni uno. O sea, yo primero pediría que la ministra de Justicia cumpla las cosas que ha dicho públicamente antes de hacer anuncios pomposos donde evidentemente si usted empieza a poner prioridades, claro, la gente que está en los hospitales podríamos darle facilidades como sociedad para que pueda votar. Bueno, pero eso ya es una discusión mucho mayor de esta sociedad inhumana que no se preocupa ni de sus presos, algunos de los cuales ni siquiera tienen sentencia. Ojo, vean hoy día, Proyecto Inocente. De la Defensoría Penal Pública. Y ese dice relación con aquellos que fueron condenados y son inocentes, Proyecto Inocente. Hay un caso emblemático, el del señor Maquena, acuérdense, por suerte había una camarita amiga cerca. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Evidentemente esta sociedad inhumana que tenemos y que lamentablemente la hemos construido entre todos, no se preocupa ni de sus presos, que muchas veces no son tales porque no debieran estar ahí, ni menos de sus enfermos que están en los hospitales. Ahora, ¿a usted les parece que se ponga sobre la mesa esta discusión, por lo menos desde mi punto de vista muy personal, como si esto fuera, se lo pregunto a usted, como si fuera un dilema ético, cuando aquí estamos hablando de un tema de derechos que deben ser respetados? No sé si se ha puesto como un dilema ético. La verdad es que acá, a ver, hemos entrado, como te digo, en una polémica que no tiene mucho sentido, porque acá lo que ocurre es que durante muchos años se aplicó una legislación extremadamente garantista. Y cuando digo extremadamente garantista, me refiero, por ejemplo, a la información que acaba de entregar Carabineros, de que 100 delincuentes presentan casi 3.000 delitos. O sea, hay personas que son puestas a disposición de los tribunales con todos los antecedentes del delito y en definitiva son de inmediato dejadas en libertad provisional. Pero, diputado, le hago una consulta. Yo no entiendo qué tiene que ver el garantismo o excesivo garantismo, si es que así se considera, con el derecho a votar que tienen ciertas personas, ciertos ciudadanos de la República. Por eso digo, tiene que ver en el sentido de que hoy día se ha generado tal reacción de la ciudadanía contra cualquier cosa que tenga que ver con presos, detenidos, delincuentes, etcétera, que se generan este tipo de situaciones que son, desde mi punto de vista, erradas. Si estas personas tienen derecho, nadie está cuestionando eso, tú misma lo has planteado, tienen derecho a votar. El tema que se está planteando es cómo se implementa ese derecho. Ahora, cómo se ha llegado a esa reacción tan visceral es precisamente producto de años de aplicación de una política extremadamente manolanda y garantista con los delincuentes. Eso no cabe la menor duda, eso están todos los especialistas de acuerdo. Pero usted justifica, por ejemplo, las palabras de Joaquín Lavín o de Evelyn Matei, como se han expresado estas últimas horas respecto a este tema, cuando insistimos. Aquí no está en duda el tema de los derechos, usted mismo lo ha dicho, lo hemos dicho todo, aquí los derechos existen. Y por lo tanto, si no se quiere que se voten, habría que legislar para que estas personas no voten, entonces los que están en la cárcel desde el momento que son condenados. Eso ya sería otro tema. Voy a responder de la siguiente manera. Primero, yo jamás me atrevería a poner en cuestión dichos de Evelyn Matei. ¿Por qué, perdón, tipo de te lo respondo de inmediato. Evelyn Matei y Joaquín Lavín son dos personas brillantes, economistas, y la verdad es que, sin ser irónico, de repente los economistas tienen una visión de realidad un poco distinta a la que tenemos los abogados y el resto de los profesionales. Ellos no tienen por qué saber que existe este artículo 29 del Código Penal, por muy brillantes y muy conocedores que sean, digamos, de otras materias. Así que yo, la verdad es que creo que las declaraciones de ellos son en el marco de un contexto más general, que tiene que ver con la sensación de impunidad que hoy día impera en la sociedad chilena y que representa fielmente lo que la gente siente. Pero usted, diputado Alarcón, ¿cree que este tipo de declaraciones, esta situación que se ha generado, ayuda un poco a comprender todo esto? Porque claramente nosotros hemos tenido en el programa casi que estar explicando constantemente el tema de quiénes son y quiénes tienen derecho, porque que aquí se ha dado una discusión a tal punto de que ayer se hablaba del derecho a voto de los presos. Aquí no estamos ¿cuándo le damos más derecho a los presos? Entonces se empieza una escalada de declaración y de conversación donde se desvirtúa un poco, ¿no? O sea, yo creo que tienen ustedes toda la razón. Un candidato a la presidencia o candidata o ex ministros de Estado con la experiencia que se supone tiene el señor Lavín no pueden hacer ese tipo de declaraciones. Si alguien tiene que ser riguroso es precisamente ellos. Yo comparto lo que dice mi colega en términos que ellos, como no son abogados, no tienen por qué saber la norma exacta, pero hay consideraciones genéricas respecto de lo que es la inhabilitación para votar o no. Cuando una persona está privada de su calidad de voto, bueno, pero por eso le digo que no tiene... Claro que sí, perdona, diputado, el artículo 13 de la Constitución dice quiénes son ciudadanos. Pero la inhabilidad está en el Código Penal. No, pero el hecho de que las personas que no están condenadas a pena aflictiva sí
siguen manteniendo el derecho a voto porque siguen siendo ciudadanos, está en la Constitución. La ciudadanía tiene rango constitucional, el derecho a elegir y ser elegido, que es lo que te da el carácter de ciudadano, está a nivel constitucional. Es por lo tanto un derecho humano básico y esencial. Y cuando este nivel de dirigentes están dispuestos a hacer este tipo de declaraciones, creo que claramente son absolutamente irresponsables. Por lo demás tienen un historial de declaraciones irresponsables. Para entenderlo bien, diputado Rincón, más que entonces estar en contra usted o polemizar con el hecho de que a Evelyn Matei o a Joaquín Lavín no le gusta el proyecto, lo que usted critica es la falta de rigor o de estudio respecto de la normativa, digamos. Pero un mínimo de rigurosidad en nuestras declaraciones, porque ustedes lo constatan, esto genera una polémica a propósito de algo, no a propósito de nada, ¿no es cierto? Bueno, base de esa polémica son evidentemente las declaraciones de Evelyn Matei y de Joaquín Lavín, evidentemente, y revisen el historial de declaraciones que tiene. Oiga, sí, Joaquín Lavín señaló que en algún minuto de la historia, creo que por allá por el año 2006, que los delincuentes votaban por Michelle Bachelet. Pues véanlo, Google, y vean lo que ha dicho él respecto a estos temas. No, por favor, tiene que haber un poquito más de rigurosidad, sobre todo de quienes tienen estos cargos o pretenden aspirar a la primera magistratura del país. Y diputado Calderón, ¿usted cree que quizás la forma de comunicar todo este tema de parte del gobierno ahí puede haber habido algún error? Quizás, porque llama la atención que el gobierno presente este proyecto, se anuncie y desde el mismo sector se generen estas críticas tan importantes, que no se haya conversado, no se haya oficializado, no se haya consensuado antes de... Claro, socializado antes para no generar esta trifulca. Saltó de inmediato. Se socializó con las personas que se tenía que socializar. ¿Quiénes son esas personas? Los especialistas en la materia de la Comisión de Constitución y la directora del Instituto de Derechos Humanos y otras personas, digamos, que hicieron el mismo tribunal, el juzgado de garantía, y sobre este tema entiendo, hasta donde yo entiendo, respecto de las personas imputadas incluso. Creo que no tiene que ver con las personas condenadas. Pero mira, yo creo que acá no hay ninguna declaración destemplada, ni exagerada, ni mucho menos. Acá lo que están diciendo Evelyn Matei y Joaquín Lavín, lo que están reflejando es el sentir de una ciudadanía. Ustedes tienen el caso de la ley Emilia. Yo ahí tengo críticas, por ejemplo, de cómo se tramita esa ley. Esa ley sale de la Cámara de Diputados tramitada por la Comisión de Transporte, ni siquiera por la Comisión de Constitución, que es la que tiene que específicamente ver la tipificación y sanción de delitos. Sin embargo, hoy día la ciudadanía en general está toda de acuerdo con la ley Emilia. Ahora, hay que tener mucho ojo, y en esto yo quiero ser súper claro, a mí no me gusta el populismo ni en materia económica ni en materia penal. Hay que tener mucho ojo con lo que quiere la ciudadanía, porque si es por darle el gusto a la ciudadanía, en algún momento la Revolución Francesa querían cortarle la cabeza, digamos, a todo un sector de la sociedad. Esa es una crítica finalmente al diputado de su bancada, Asbun, que ha sido como el cabeza de serie en esta... No, yo siempre he sido crítico de las leyes que se dictan al calor, digamos, de hechos concretos. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad tremendamente grande de poder establecer políticas públicas de largo plazo, especialmente en materias tan delicadas como la delincuencia. Pero en este sentido, entonces, siguiendo esa misma lógica, de repente este tipo de anuncios rompen un poco ese esquema de la forma en cómo se realizan más que todo. No, en lo absoluto. Y mira, yo creo que nosotros hemos tenido 3 ministros de Justicia de lujo. Y la actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, ha sido tremendamente seria al plantear este proyecto, que además es políticamente incorrecto desde el punto de vista de nuestros planteamientos. Nosotros siempre hemos sido muy duros con el combate contra la delincuencia. Y lo vamos a seguir siendo. Así que yo aplaudo la valentía de ella y la seriedad con que está tomando este tema. Usted, diputado Rincón, quizás ve, o aquí se abre la puerta quizás para discutir temas más de fondos, como por ejemplo este derecho a voto que podrían tener los condenados desde 0 a 3 años, por decirlo en palabras muy sencillas, ¿o no? ¿O usted cree que eso se debiese mantener? Porque aquí se abre un poco la discusión en torno a ese tema. Si de los imputados no hay mucho que decir, porque no son personas ni siquiera condenadas, son personas que están en pleno proceso, incluso pueden quedar libres. Pero que no pueden votar. Pero claro, porque están en la cárcel. Fácticamente, usted sabe que hay gente que va a ser declarada inocente y a la que se le va a haber conculcado su derecho ciudadano y se le va a haber privado de libertad. No, eso está claro, en ese sentido, pero desde los que están condenados. ¿Es un tema a revisar? ¿Usted cree que esto se debiese mantener? No, para nada. Esto no se puede revisar. Yo en eso comparto con mi colega. Por lo demás, tenemos muchas coincidencias. Yo diría que la mayor parte de los diputados de Constitución, Legislación y Justicia en estos temas. Los derechos cívicos, ciudadanos, están asentados en el ordenamiento jurídico constitucional y legal de Chile hace mucho tiempo, y por lo demás en el ordenamiento mundial. Usted no puede llegar y conculcar derechos ciudadanos, y por lo tanto yo no creo que amerite algún tipo de revisión. Los derechos son y los derechos deben ser respetados, y evidentemente debe existir un rol cautelar por parte del Estado de que así sea.
Ahora, este rol surge como reacción en términos de esta legislatura que se propone, producto de, a mi juicio, una acertada decisión de un juez. Pero ojalá todos hubieran tenido esa decisión antes. A ver, si estamos de acuerdo en que son derechos, porque no es que estemos de acuerdo, es un hecho que se trata de derechos que preexisten, o sea, son derechos consagrados para estas personas, y que el problema finalmente es una cosa práctica. Bueno, yo tengo, fíjate que no puedo salir por la mañana a votar y vuelvo, ¿no es cierto? Entonces necesitaría que el CERVEL agarre ciertos recursos, constituya mesas, tenga vocales, eso cuesta cierta plata, para garantizar este derecho. Ahora, yo me pregunto, desde la mirada ciudadana simplemente, también tienen derecho a tener baños los presos. ¿No será primero más importante preocuparnos de garantizar los derechos básicos y después entrar a mí me parece que cuando uno no tiene baño, ni colchón, ni frazadas para taparse, el derecho a voto me parece un lujo. En el mundo ideal, obviamente, no es un lujo, está garantizado en nuestra Constitución, pero en la práctica, dado que esto es Chile y no el país ideal, ¿no será primero mejor preocuparnos de establecer ciertas condiciones mínimas de habitación y de higiene en las cárceles antes de hablar de estas cosas tan elevadas? Mira, primero tú lo estás planteando en términos muy absolutos, como si no hubiera baño en las cárceles. En las cárceles hay baño. ¿Usted ha visitado una cárcel? Sí, la he visitado. Quiero decirte que yo soy profesor de Derecho Penal y que una de las cosas que me preocupaba era que mis alumnos conocieran las cárceles en terreno. Todas las cárceles. He visitado hasta personas conocidas, digamos, en cárceles de bastante malas condiciones. Gianni, juntos recorrimos la de San Miguel y te consta que la situación ahí me refería a San Miguel, yo incluso también a la de Quillota, no quise decir que no hubiera baño, pero las condiciones de salubridad. Yo quiero aterrizar eso. Hay que no condiciones muy precarias en muchas cárceles, no en todas. Hay establecimientos bastante más modernos, etcétera. Pero si nos vamos a ir al tema de las cárceles, vamos a tener que hablar del plan de licitación de cárceles, que en gobiernos anteriores, digamos, fue un completo fracaso. Se hicieron anuncios bombásticos que terminó en nada. Y hoy día este gobierno ha tenido que enfrentar ese déficit, empezando a construir cárceles nuevas, a mejorar las condiciones, y no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino que en general de la política pública que hay detrás de tener privada de libertad a una persona. Si no se trata de construir más cárceles y meter preso a todo el mundo, eso no tiene ningún sentido. ¿Ya ha construido alguno usted? Acá, sí, perdóname, pero hay varias que se han inaugurado. Yo todavía no he inaugurado ninguna en mi región. Bueno, probablemente en tu región haya menos delincuencia, pero en definitiva lo que yo quiero decir es que acá tiene que haber una política mucho más amplia, una mirada más amplia de la delincuencia, y esto no puede traducirse solamente en construir cárceles ni en dejar a las personas en condiciones precarias. La pena consiste en la privación de libertad, no en la privación del resto de los derechos propios de la dignidad humana. Pero, ojo con eso, o sea, tampoco por preocuparnos de las personas vamos a dejar de lado a las víctimas. Hoy día, y con esto quiero terminar, las víctimas no tienen representación en el juicio penal, porque el fiscal no representa los intereses de la víctima. Y ese es el gran déficit y la gran deuda que tenemos con ellos. Claramente las condiciones carcelarias deben seguir siendo mejoradas en Chile, claramente. Y si usted me apura, obvio, nosotros todos como sociedad, como país, como Estado, debiéramos poner el acento ahí. Pero eso no obsta que se puedan hacer cosas en paralelo. Yo creo que se pueden hacer cosas en paralelo, es decir, se pueden mejorar las condiciones de infraestructura y paralelamente a ello se puede garantizar que los derechos que existen sean respetados y se permita su materialización y ejercicio. Hacer la dicotomía con aquellos que están en un hospital y oponerse a esto, como lo ha hecho la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, es una torpeza más de ella y evidentemente eso va a quedar claramente al descubierto. Yo sí he señalado, ministra, usted lleva más de un mes anunciando 50 expertos para recorrer los hogares de menores en Chile y resulta que llegó agosto, fines de agosto y no existen. ¿Qué pasa con los niños de Chile que han sido quitados a sus madres por condición de pobreza, quitados a sus madres, bebés? Y aún no hay ningún pronunciamiento. Todavía sigue siendo igual jurídicamente la sentencia de adopción que la de susceptibilidad de adopción, que es un portazo para las madres. Y todavía hay niños abusados cuya protección por parte del Estado no se materializa. Les queremos agradecer a ambos por haber estado junto a nosotros. Caballeros, buenos días. Que estén muy bien. Gracias. Buenos días.